Chiquilinas, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. No sé si alguna vez tomaron un 173. No, el 174 sí pensé. Y quizás sí. En algún ya ni momento. A mí nos nunca... acordamos. Yo no me acuerdo, yo creo que nunca me tomé un 173. Capaz que alguna vez me lo tomé y no me acuerdo, pero primero vamos a preguntarle a Álvaro Santiago, que es su gerente general de CUTSA. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos primero que nada. ¿Te tomaste alguna vez un 173? Bueno, yo he tomado casi todas las líneas que nosotros prestamos servicio, pero muy pocas ocasiones. El 173, francamente, era una línea, digamos, que circula superpuesta con líneas de mucho mejor frecuencia en lo que era su ruta, y entonces era muy improbable subirse a uno, ¿no? Por algún lado se decía que no había otro ómnibus o que como que dejaba libre el viaje entre el Shopping Nuevo Centro y el Shopping de Portones. ¿Es así? ¿Hay alguna otra línea que cumpla o que supla ese trayecto? Bueno, en realidad el tema es saber si alguien necesitaba hacer ese trayecto, porque acá no hay improvisación. En primer lugar, vamos a ir de lo general a lo particular. Hay una reestructura de servicios que hace más de 3 años estamos llevando adelante en conjunto con la Intendencia, que lo que busca es reorganizar, redistribuir unidades, por ejemplo, para mejorar el servicio en las horas pico en lugares donde los coches realmente andan llenos. Y acá el 173 a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana lo veías con 5 pasajeros, cuando en Villafarre, en un montón de lugares, los coches están completos. Entonces hay que mejorar el servicio en algunas zonas para que la gente viaje un poco más cómoda. Eso quiere decir que unidades que circulan casi vacías tienen que ir a lugares donde la gente lo necesita. En segundo lugar, otro objetivo de esa reestructura es dar nuevos servicios locales a lugares donde no había o donde quedaba muy lejos el servicio. Caso, por ejemplo, de la calle Rafael entre Rinaldi y Aparicio Saravia en Piedras Blancas, donde se creó el L36, L46, en Carlomagno, que es Susana Pintos, a la altura, pasando a la escuela de policía, por Camino Maldonado para abajo, hay asentamientos muy numerosos. Hay muchos lugares donde hubo que mejorar el servicio. ¿De dónde se saca? Sin aumentar la flota y sin aumentar los costos. Y bueno, se saca de lugares donde los coches circulaban vacíos, ¿no? ¿Se quejó alguien? O sea, recibieron? Vamos a pasear, porque nunca había entrado yo acá, chiquilinas, tampoco, y la verdad que está divino. ¿Hay gente que se quejó? ¿Han llamado vecinos, No. recibieron? No, acá hubo un proceso en el que primero se fueron disminuyendo los servicios gradualmente hasta que quedó un solo coche. Pero además, nosotros en la Intendencia podemos hacer un rastreo con las tarjetas para verificar si hay clientes que están utilizando diariamente o con cierta frecuencia el servicio. El 173, digamos, solo digamos, prestaba servicio ocasionalmente. Es decir, si vos estabas en Rivera, ya lo conocías, sabías que ibas hasta Boulevard, bueno, vos te lo tomabas, ibas hasta Propios, te lo tomabas. Si estabas en Propios y lo veías pasar, te subías. Si estabas en General Flores, antes del corte en Nuevo Centro, te subías. Pero esos son clientes ocasionales. Es decir, en Rivera, en Valle y Ordóñez, Propios, y en General Flores antes, hay abundancia de servicios. La gente, para venir de Portones a Nuevo Centro, no se le ocurre esperar un servicio que además estaba con unas frecuencias muy abiertas. Vos te tomás cualquiera por Rivera, y cuando llegas a Luis Alberto Herrera te tomás el 181, 183 o 185 en La Rañaga, y llegás rapidísimo al Nuevo Centro. Por eso no había viajeros que lo usaran con frecuencia para ir venir de Portones a Nuevo Centro, que era la pregunta que vos me habías hecho. Sí. O sea, si nosotros Directo no hay rutas, otro, pero se nos van a ocurrir, sí, pero si empezamos a mirar cualquier ruta se nos va a ocurrir, pero este es el único que uno, tal cosa con tal cosa. Ahora yo te pregunto, ¿y hay alguien que viaja de ese lugar a ese otro lugar? Porque ya de lo que une, ¿quién lo usa? un 80% de los viajes hoy se hacen con tarjeta. Entonces la Intendencia, nosotros podemos saber si hay tarjetas. No con nombre y apellido, protección de datos personales. Yo te iba a preguntar eso, me quedé pensando en eso. Pero las tarjetas, nosotros podemos saber que hay una tarjeta que siempre se sube en tal lado y se baja en tal lado en tales horarios. Eso quiere decir que hay una necesidad que está siendo satisfecha por el servicio. Si yo a ese servicio lo corto, le suprimo un tramo, sé que voy a perjudicar a X personas. En el caso del 173, a pesar de que se sabía que no tiene clientela propia, se fue disminuyendo gradualmente el servicio y nunca hubo ninguna queja, ¿no? Banca, ahora quiero preguntarte, ¿para qué se usan los datos de la tarjeta? Pero para qué me está hablando, ¿vale? Sí, decime. Porque me parece importante. Nos están llegando muchísimos mensajes de la audiencia que dicen que en realidad no se toma el 173, no porque no se use y porque no sirva, sino porque empezó a pasar cada vez menos. Entonces no tiene sentido esperarlo, pero que en realidad es una línea que sí tiene utilidad para los usuarios del transporte público.
Vale dice que algunos mensajes están llegando ahora mientras tenemos la nota de gente que dice que claro, que lo empezaron a dejar de usar porque cada vez hay menos frecuencias. Porque tiene opciones mucho mejores. No. Seguramente No tiene es lo que opciones nos mucho dicen. mejores. Nosotros sabemos que hay muchas veces líneas que unen directamente el punto A y el B, pero que es mucho más eficiente tomarse 2 líneas con el boleto de 1 hora para llegar, que a veces estar caracoleando. Y entonces la gente va sustituyendo y va cambiando sus hábitos de viaje en función de las nuevas opciones que se han ido dando. Y eso ha influido mucho en que recorridos como el 173 y otros hayan ido perdiendo clientela, porque hay opciones que son mejores. ¿Qué criterios se usan a la hora de pensar en cambiar? Por ejemplo, este de 173, ¿qué criterio se usó? Bueno. ¿En base a qué? Nosotros lo que analizamos con la Intendencia, cuando hay demandas de nuevos servicios, como te mencioné, Piedras Blancas, te podría haber mencionado Nuevo París, que se creó el L28, te podría mencionar La Isla, que se mejoraron las frecuencias. Hay un montón de cosas que en estos últimos 2 o 3 años se han hecho, que lamentablemente no han sido una noticia tan difundida como el 173, pero para atender esas nuevas demandas y para reforzar servicios que en la hora pico están teniendo exceso de demanda, tenemos que buscar los coches que están paseando vacíos y que no están atendiendo a nadie. Y bueno, como te decía hoy, si vos el 173 lo veías a la hora que fuera, la hora pico de la mañana o de la tarde, no lo ibas a ver con más de 7 o 8 pasajeros, y yo te puedo asegurar que esos pasajeros eran prácticamente todos ocasionales. El tramo de Propios, el tramo de Rivera, el tramo de General Flores, etcétera, ¿no? O sea, nada más por una necesidad de suplir en otro lugar Tenemos que porque eso no funcionara igual, ¿no? A ver, yo, el presupuesto de un servicio público, en este caso el transporte, se solventa con los ingresos por venta de boletos y con determinados subsidios, ¿está bien? Que van directo a los clientes, pero que en definitiva tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Nadie puede aceptar que se esté gastando en tener un coche o X cantidad de coches circulando prácticamente vacíos cuando en la hora pico estamos teniendo problemas. La solución no es aumentar la flota para resolver el problema en Aparicio Saravia. La solución es traer un coche que está circulando vacío para que vaya a Aparicio Saravia. Eso es mucho más eficiente. Puede pasar igual, digo, para también abrir una... Puede pasar que ustedes perciban una cosa, pero que también a veces alguna persona, por ejemplo, alguien que esté mandando mensajes ahora, lo vea diferente o lo sienta diferente, o capaz que alguien lo usaba todos los días y también lo siente así. Pero insisto, el 80% de los viajes hoy se hace con tarjeta. O sea que es muy difícil. Vamos a aceptar la posibilidad de que alguien que paga en efectivo sean clientes. Estoy hablándote que seguramente es una cantidad menor. O muy Un 20% de probabilidades de eso. Sí, claro, porque hay gente que paga en efectivo y que no usa la tarjeta para transbordar, por ejemplo. Ahora, en nuestro centro de atención al cliente, mira que tenemos chat online, Twitter, Facebook, el centro de atención al cliente tradicional, la página web. Nadie se quejó. De hecho, la persona que difundió este tema en las redes no es cliente y es integrante del Consejo Consultivo de Transporte. O sea que lo detecta por un tema del sistema y porque el Consejo Consultivo no está sesionando y lo difunde, pero no es un cliente quejándose. Y además ya te vuelvo a decir, hace 3 años que venimos en una reestructura suprimiendo tramos de determinadas líneas que son improductivos, que a la gente no le sirven, para reubicar esos recursos en lugares donde a la gente le hacen falta. Y esta persona lo conoce eso, por eso me llama un poco la atención, pero está bien. Ahora quiero preguntarte qué otras líneas van a cambiar. Chiquilinas, igual me dio la sensación de que ustedes tenían alguna pregunta. ¿Sabes qué pasa, Daro? Es realmente sorprendente lo que nos está Pará. sucediendo en este momento al aire, porque mientras estamos escuchando a Santiago que expone el punto de vista desde Cutsa, es realmente impactante la cantidad de gente que nos escribe. Entonces nos preguntamos si esto no es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Si en realidad Cutsa, por ejemplo, considera que esta línea se tiene que ir suprimiendo y empieza a retirar coches de circulación y esta línea pasa cada vez menos, es lógico que cada vez va a haber menos usuarios. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar otras alternativas. Porque realmente son muchos los mensajes que llegan. Y por otro lado, estamos un poco también sorprendidas con la divulgación del cliente que se queja, porque no tiene ese servicio. Pero dice que no es cliente. Bueno, pero no, el punto igual es otro, y creo que contesto las 2 preguntas a la vez. Hay un Consejo Consultivo de Transporte que está integrado, obviamente, y dirigido por la Intendencia. Participamos las empresas de transporte, participan los trabajadores, los sindicatos de trabajadores del transporte, participa la Defensoría del Vecino
y participan representantes de la coordinadora de usuarios, es decir, participan los clientes del servicio. En ese consejo consultivo, esta reestructura que ya lleva 3 años, más o menos, ha sido discutida y consensuada. Acá no es, si a Cucha se le ocurre suprimir a la niña baile y empieza a sacarle coches hasta que quita el último. No, acá hay una estructura de trabajo donde se priorizó redistribuir la flota para no presionar sobre los costos y atender las demandas que realmente son mucho más sentidas que un ómnibus que circula por Rivera y Valle de Ordóñez. Porque por algo no tenía la clientela, porque surgieron opciones mucho más atractivas. Pero además hay necesidades mucho más acuciantes que las que atendía eventualmente el 173, que eran casi ninguna, que tienen que ver con servicios en la periferia que en la hora pico vienen con muchos pasajeros. Ahí se están redistribuyendo coches que en la hora pico realmente no estaban cumpliendo una función necesaria. Esa es un poco la contestación. Pero vuelvo a decirte eso está que buenísimo. todo esto es un proceso de discusión consensuado. Claro, claro. Es un proceso consensuado, es decir, acá no es, a mí se me ocurre, se ponen los datos de los viajes sobre la mesa, se analiza cuántos pueden ser perjudicados, cuántos no, y ahí se van tomando las decisiones. Y en ese consejo están representados clientes, trabajadores, empresas y la propia intendencia, ¿no? Quiero aprovechar para preguntarte, más allá de las líneas puntual, las flotas, la tecnología, ¿no? Sí. La renovación y la seguridad, pensando también en esta renovación. Bueno, ahora están llegando 200 coches que tienen aire acondicionado. No, hay un detalle que tal vez muchos no lo sepan, pero Wi-Fi y de buena calidad en toda la flota no es frecuente en casi ninguna parte del mundo y gratis. Eso es un detalle, pero ahora estos 200 coches vienen con aire acondicionado, Euro 5, no son contaminantes. O sea, estamos teniendo buenas noticias en el transporte público. También vendrán 20 coches eléctricos. ¿Y la tecnología? En el sector de la planta estamos construyendo la infraestructura para cargar 100, porque por economía de escala nos estamos anticipando a futuras tandas, pero estamos hablando de renovaciones muy, muy importantes con coches que creo que la gente ya los está disfrutando, ¿no? Pensando en seguridad, ¿alguna modificación o algo que se sume? A seguridad... Cámara. En ese sentido, con todas las inversiones que hemos hecho, las estadísticas han marcado que salvo situaciones puntuales, básicamente hemos tenido un 80% de disminución en el tema rapiña, ¿no? Es cámaras, es Un GPS. 80% de disminución. Sí, considerando lo que fue hace 2 o 3 años, ¿no? Evidentemente el delito se ha desplazado, pero no son solo las cámaras, es el botón de pánico en tiempo real, tenemos un centro de alertas, en fin, hay todo un esquema de seguridad en el que se ha invertido mucho dinero, porque lo que buscamos y el principal objetivo en todas estas inversiones es cuidar la integridad física de nuestros trabajadores y de los clientes, ¿no? Álvaro Santiago, subgerente general de Cucha, muchas gracias por recibirnos. Para, cortita, sé que tenemos que cortar. STM interdepartamental. El 1 de febrero está ya funcionando, en nuestro caso al 100%, hay otras empresas que también, hay alguna que va un poco más rezagada. Nosotros lo que estamos planteándole al Ministerio es que tiene que venir asociado con un descuento para el que carguen dinero, digamos, en las tarjetas, igual que en Montevideo, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio. Muchas gracias, Por favor, al contrario. Chiquilinas, nos vemos en un rato si les parece. Dale. Sofi, voy a cumplir algo que vos me pediste ayer y me voy a parece muy cumplir. bien, me Lo parece voy a muy cumplir bien. con un amigo. Ya es Nada hora más, que me empieces quiero a que hacer lo un poco sepas. de caso, chiquito. No voy a ir solo. Alcahuete. No voy a ir solo. Alcahuete. Chao, chao. Chao. Chao, Darito. Bueno, tenemos un montón de mensajes, como les estábamos diciendo, con respecto a esta línea del 173. Exactamente. ¿Tenés por ahí? Dale. Bueno, arranco, dice... se me cerró. Lo del 173, Leo 1, Dale. son mentiras, dice un televidente. Yo lo tomaba todas las mañanas para ir a trabajar y no iba vacío. Se sintió mucho que lo hayan sacado. Yo vivo en Rivera y Concepción del Uruguay y solo pasa el 173 y el 142. Ahora me queda el 142 y si no, caminar 5 cuadras para llegar, para tomarme otro ómnibus. O sea, es un tema. Había una Después, parte claro, que dejaron desconectada. Dice, en principio el 173 iba de Ciudadela a Puente Carrasco. Hoy si querés ir a 8 de octubre desde el Palacio Legislativo, no tenés. Esto lo dice Heber de Malvin. Y acá también surgieron otras líneas, ¿no? Sí. Hay mensajes de Sí. otras líneas que también se están viendo afectadas. Sí, la del el 104, por ejemplo. Sí. Que dicen como que está bajando la frecuencia, ¿no? Sí. O sea, como que empezaron a bajar la frecuencia. No es que el 104 lo hayan sacado, obviamente. La duda es si están bajando la frecuencia para en algún momento sacarlo.
Claro, había un mensaje de una televidente que justo lo leí cuando estaba pasando en el Zócalo, que decía que ella se tomaba el 173 desde toda la vida, desde que era adolescente y ahora una señora mayor, y que en realidad pasaba uno cada hora y que es una cuestión que viene hace muchísimos años esto de que pasa, digamos, en tiempo muy espaciado, que no era nuevo. Claro, porque el Eso tema venía es pasando. que de verdad, si vos acá, no importa cuántos viajes hay, o sea, que ahora con la tarjeta STM vos podés controlar cuánto viajan o cuánto no. Si el ómnibus no te pasa, vos no lo vas a esperar No una lo hora y podés tomar. media. Claro. Sí, y además una cosa, yo no sé, lo planteo como una ventaja el hecho de hacer transbordo de un ómnibus a otro, cosa que a la gente la mata, porque en realidad vos te tomás un ómnibus que es salir y llegar al destino y no tener que bajarte y tomar otro y después seguir. Y otra línea que pasaba como el 173, que yo recuerdo que lo tomaba en la época de facultad, el 105. Sí. Podías esperar, no sé, y te crecía el pelo a la Bueno, Rapunzel esperando. Me parece que el pasara 104 es 105. igual, ¿no? Me parece que el Es 104. mucho más el 105 que el 104. serio? Sí, Ah, pero mirá. el 104 era una maravilla al lado del 105. Bueno, y después Olvídate. la línea 112 también, ya hay 2 televidentes que nos mandan mensajes. Vivo en zona del Parque Rivera y teníamos el 112 que iba a Ciudadela. Ahora cortaron a Terminal Belloni y ahora también hay otra más que dice que tiene el mismo problema. Dice Gladys. Yo soy vecina de Parque Rivera, nosotros nos sacaron el 112, la única línea que nos dejaban 8 de octubre. Mis hijas trabajan en Ciudad Vieja y era el único que de esta zona iba a esa zona. Ahora hay que tomar 2 bus para donde sea que vayamos. Bueno, en fin. Se disparó. Se disparó, totalmente. Se disparó el problema de transporte. Exactamente. Seguramente en los próximos días vamos a tener más novedades sobre líneas y cambios, porque bueno, como ya lo vimos, se vienen más cambios al respecto.